Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art. En este tutorial os voy a dar 3 ideas preciosas para trabajar con estos dos papeles tan preciosos que son papeles de arroz colaborando con la marca Dipinto di Blu. Son dos diseños que yo he creado y que vais a poder encontrar en su web para hacer los trabajos que os propongo y muchísimos más. Este es el dibujo original que pinté con acrílico y se ha transformado en un maravilloso papel de arroz. Voy a empezar haciendo una pieza muy bonita utilizando cartón pluma, pero también podéis utilizar cartón normal. Empiezo con un cartón de 28,5 por 24,5. Cojo un trozo de papel y voy a utilizar cola blanca de decoupage de la casa Déco Americana para pegar el papel sobre el cartón. Pongo cola blanca en el centro del papel y vamos a ir desplazando el pincel desde el centro hacia las partes exteriores para que no nos queden ni burbujas ni arrugas. Este papel de arroz es súper finito, tan solo tiene 15 gramos y sin embargo es muy resistente. Es mucho más duro y resistente que el papel de las servilletas y nos va a resultar muy sencillo trabajar con él. Cuando tengo el papel completamente seco, voy a empezar a pegar estos trocitos de cartón que he cortado con esta forma trapezoide y los pego con cola blanca alrededor de todo el trozo de papel. Primero coloco una capa y después voy a colocar una segunda capa intentando tapar todos esos huecos que me han quedado. Después de la segunda capa voy a poner una tercera capa. Cada vez que pongo una capa sobre otra, los trocitos de cartón son un poquito más cortos para conseguir ese efecto de volumen y que se vea todo el contorno de forma desigual. Estos trocitos de cartón son las esquinas que me han quedado de hacer los cortes y los voy a aprovechar porque es perfecto para darle un toque muy especial y diferente. Después de pegar todos los trozos de cartón, que por la parte de atrás se tiene que ver así, voy a utilizar este color porque es el color del fondo del papel y me va perfecto para darle una primera capa. Voy a mezclar el color que es pintura acrílica de Déco Americana. Os voy a dejar abajo en la caja de información del vídeo los colores que estoy utilizando. Este color lo mezclo con cola blanca para darle dureza a todo el cartón y que se haga muy resistente. Cuando lo tengo completamente seco voy a hacer otra vez una mezcla y en esta ocasión voy a utilizar la pintura cola blanca y un poquito de cemento blanco. También le voy a añadir un poquito de agua. Voy a mezclarlo y voy a hacer una mezcla que sea un poco líquida, que sea fácil de untar sobre el cartón y voy a darle a todos los trozos de cartón y así voy a conseguir que quede mucho más resistente. Con la mezcla también le doy a todos los extremos, los contornos exteriores del cartón y ahora voy a utilizar este color rosa que es el que utilicé para pintar la cara de la chica. Lo voy a mezclar con el color moca y voy a darle una pasada ligera y suave a todo el contorno para darle un punto un poco rosado. El color rosado lo vamos a dar muy ligeramente y voy a darle una capa de barniz satinado para que tenga
un ligero brillo. Una vez está seco voy a utilizar un trozo de pasamanería que es del mismo color que el fondo y voy a pegarlo con cola blanca porque quiero que sea un trabajo muy delicado y muy bien acabado. Si utilizáramos silicona caliente podríamos estropear el papel, así que os recomiendo que utilicéis cola blanca y que en este paso en concreto seamos muy precisos para que la cinta de pasamanería quede perfectamente recta y bien pegada en todo el contorno de la parte interna del marco. Las esquinas las vamos a rematar muy bien y con paciencia. Cuando llegamos al final vamos a hacerle un acabado bien hecho. Cortamos la cinta, doblamos hacia la parte de dentro utilizando cola blanca y una vez lo tenemos doblado le ponemos un poquito más de cola y lo colocamos sobre la cinta que hemos puesto al principio y así quedará súper bien terminado. Ahora utilizo el otro papel y un trozo de cartón de 20 por 21 centímetros. Corto el trozo de papel que por lo menos sobresalga 1 o 2 milímetros por todo el contorno para que después pueda rematar perfectamente las partes exteriores del cartón. Y vuelvo a hacer lo mismo, lo pego con cola blanca empezando por el centro y yendo hacia afuera en orden para que no queden burbujas ni arrugas. Los papeles de arroz los podéis conseguir en la web de Dipinto di Blu y os voy a dejar el enlace abajo en la caja de información y quiero deciros que Dipinto di Blu manda el papel al mundo entero, no vais a tener problema en conseguirlo. Cuando tengo los papeles secos tengo que corregir un poco el contorno y utilizo una lija de grano muy fino para quitar el exceso de papel y cuando tengo los dos trozos secos voy a rematar todo el contorno pegando un trozo de pasamanería. Ya tengo los 3 trozos de cartón acabados y ahora voy a empezar a hacer el montaje final. Voy a utilizar cola blanca para pegar una pieza con otra. Tenemos que poner cola blanca y una vez la hemos puesto, antes de que se seque, vamos a darle la vuelta y vamos a poner peso sobre las piezas para que el cartón no se doble. Por la parte de atrás vamos a rematarlo muy bien y esos trocitos de cartón los vamos a pintar de blanco para que no se vea que está hecho con cartón y no se vea un trabajo vulgar. He cogido un trocito de madera y lo voy a pegar en la parte central y al final del vídeo os voy a explicar cómo podéis colgarlo en la pared. Y el resultado de esta pieza es, pues qué os voy a decir, espectacular, a mí me encanta. Vamos a hacer la segunda pieza, vamos a ponerle al cristal, que en este caso voy a reciclar un frasco de cristal que tenía por la cocina, vamos a ponerle una capa de imprimación también de decorar y después con la ayuda de una esponja le voy a dar 2 capas de pintura a la tiza. Este papel me encanta, es súper bonito. Las flores que tiene en color azul son unas de las flores que pinté para un cuadro que tengo en mi canal de pintura. Y cuando lo diseñé pensé que no solamente quería que el papel se pudiera poner un trozo entero, sino que pudiéramos recortar las diferentes formas o dibujos o siluetas que tiene para hacer nuestro propio montaje. He cortado unas cuantas flores y voy a empezar a pegarlas sobre el frasco de cristal volviendo a utilizar la cola de decoupage.
Para pegar este tipo de papel, este papel de arroz tan súper fino, no hace falta que pongamos cola en la base. Sencillamente vamos a colocar el trozo de papel donde queremos que quede y después con el pincel damos cola sobre él y se va a pegar perfectamente, sin arrugas y sin ningún problema. Y como os he dicho, pues he ido cortando florecitas y voy a hacer una composición diferente a la que viene en el papel ya prediseñado. He elegido para hacer esta pieza solamente las flores de color azul. Queda súper bonito, me encanta el resultado. Esos trocitos que quedan por la parte de arriba, una vez esté seco, lo vamos a cortar, no cuando el papel está húmedo para no estropearlo. También voy a forrar la tapa cogiendo un trozo de papel a la medida y como es tan finito el papel, la tapa tiene como una pequeña hendidura, pero se va a adaptar perfectamente a la forma que tiene. Hago lo mismo que he hecho hasta ahora, poner la cola blanca sobre la superficie y dejarlo secar. Y el resultado es una verdadera preciosidad. Al final del vídeo lo vais a ver colocado. Y ahora voy a decorar una botella. Voy a darle otra vez la imprimación con ayuda de una esponjita y después le voy a dar 2 capas de pintura a la tiza. Esto es lo que os decía antes, podemos recortar todas las piezas que hay en el papel para hacer nuestra propia composición y decorarlo como más nos guste. Utilizar la cara, el reloj, las flores, poner solamente rosa, solamente azul, en fin, tenemos un montón de opciones. Para decorar la botella he empezado eligiendo este reloj, el pequeño, con una mariposa rosa y una flor rosa. Y en esta ocasión voy a mezclar los rosas con los azules. Algo importante que os quiero comentar, siempre vamos a pintar el fondo en color blanco. Lo he hecho en la botella, lo he hecho en el frasco de cristal y también he utilizado el cartón pluma en color blanco. ¿Por qué? Porque el papel de arroz es tan fino que si no pusiéramos blanco en la parte de atrás se nos transparentaría y veríamos, si por ejemplo pusiéramos un color verde, se verían los dibujos verdosos, o si pusiéramos un color oscuro bajarían de intensidad y no quedarían nada bien. La botella ya está acabada y como veis es una verdadera maravilla. Podemos decorarla de un montón de maneras. Por ejemplo, aquí le he puesto unas ramas en color blanco, pintadas sencillamente en color blanco, pero con unas flores en color rosa también queda precioso. Lo pongamos como lo pongamos, la verdad es que el resultado es muy elegante y muy bonito. Y quería deciros o enseñaros más bien cómo podemos colgar el cuadro. Podemos apoyarlo sobre una mesa para hacer una decoración en un rinconcito sin más, sencillamente colocarlo. Pero para pegarlo en la pared la forma más fácil y más sencilla es poner una cinta de buena calidad de doble cara y vamos a poder colocarlo en cualquier pared sin ningún tipo de problema. Y bueno, el resultado a mí me encanta y espero que a vosotros también. Hemos llegado al final del tutorial. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.